Me divorció y quiso dejarme sin nada. En la audiencia final le entregué la prueba que lo destruyó. En nuestra audiencia final, el abogado de mi marido se rió. «Disfruta tu nueva vida. Saldrás de aquí sin nada», dijo. Mi marido esbozó una sonrisa desdeñosa. «Deberías haber sido mejor esposa». El juez se volvió hacia mí y preguntó si tenía alguna palabra final. Sonreí y dije, «En realidad, sí. Quisiera presentar esto como prueba». Cuando el juez empezó a leer el documento, el rostro de mi marido palideció. Nunca imaginé que mi vida llegaría a esto. Sentada en una sala de tribunales, mi futuro exmarido sonriendo al otro lado, su abogado partiéndose de risa como si todo ya estuviera decidido. Tenía el estómago hecho un nudo, pero mantuve la calma. Había pasado meses preparando ese momento. 15 años de mi vida estaban en juego. 15 años de amor, sacrificio y lealtad, arrojados al vacío en el instante en que Alejandro decidió que yo ya no servía. Estuve a su lado cuando su empresa no era más que un sueño desesperado. Trabajé entre bastidores, sin sueldo y sin reconocimiento, mientras él construía su carrera. Yo me encargaba del papeleo, organizaba las reuniones. Hacía de anfitriona en cenas interminables con inversores y socios. Y cuando por fin la pegó, me reemplazó como si fuera un teléfono viejo. Aún recuerdo la mañana en que me dijo que quería el divorcio. Ni siquiera levantó la vista de su café. «Ya hablé con mi abogado», dijo como si habláramos del clima. «Tenemos que simplificar esto». Simplificar. Como si yo fuera un estorbo a borrar. Al principio me quedé como ida. Luego vino el desconsuelo, luego la rabia. Pero nada se comparó con la determinación fría y enfocada que me invadió cuando vi el acuerdo de divorcio que su abogado envió. Alejandro quería que me fuera sin nada, sin participación en la empresa, sin derecho a la casa, sin manutención, solo lo que tuviera en mi cuenta personal, que no era mucho, porque había puesto todo en nuestra vida. «Deberías haber sido mejor esposa», me dijo, con una mueca, cuando lo enfrenté. Ahí tomé mi decisión. Iba a arruinarlo. No solo a defenderme, a arruinarlo. Alejandro se creía intocable. Pensaba que yo era una ama de casa despistada que iba a llorar y suplicar. Se olvidó de que fui yo quien lo levantó. Y yo sabía exactamente por dónde se quebraba todo. Empecé a recopilar información cada noche, después de que él se iba al trabajo. Cenas que en realidad eran citas con su nueva novia. Revisé archivos viejos, estados bancarios, registros de la empresa, correos. Conocía su negocio al dedillo. Manejé muchísimo del trabajo de fondo en los primeros años. Sabía qué cuentas usaba para ocultar dinero a los inversores. Sabía de los gastos falsos que facturaba. Sabía de las cuentas en el extranjero que abría para evitar impuestos. Y sabía exactamente cómo probarlo. Pero no me quedé ahí. Busqué gente. Exempleados que habían sido perjudicados. Antiguos socios a los que había timado. Personas que no tenían nada que perder si contaban la verdad. Y poco a poco, fui armando mi caso. Para la fecha de la audiencia final, ya tenía pruebas suficientes para prender fuego a todo su mundo. Alejandro entró al tribunal como si ya hubiese ganado. Su abogado hojeaba papeles con esa actitud de que era un trámite fácil. Ambos me miraban como si perdiera el tiempo. El juez preguntó si tenía alguna declaración final antes de cerrar. Respiré hondo. Mis manos estaban firmes. En realidad, sí, dije. Quisiera anexar esto como prueba. Le entregué el expediente grueso que había preparado. El juez lo abrió y comenzó a leer. La sala enmudeció. Su expresión cambió. La diversión se borró del rostro del abogado. Página tras página, el ceño del juez se fruncía. El abogado de Alejandro se removió en la silla, con el gesto tenso. «¿Qué es esto?», preguntó finalmente el juez. Manteniendo la voz serena, respondí. «Son pruebas de fraude financiero, evasión fiscal y desvío de fondos. Todo cometido por mi marido y su empresa». La cara del abogado de Alejandro se puso roja. Arrebató la carpeta del secretario y la hojeó con prisa. Su boca se abría y cerraba, queriendo alegar algo, pero sin saber qué decir. Alejandro se quedó paralizado. Vi cómo se le iba el color del rostro al darse cuenta de lo que estaba pasando. Entonces el juez se volvió hacia él. «Señor Rivera», dijo, «esto es grave. Remitiré estas pruebas a las autoridades competentes para que investiguen». Alejandro me miró, con la boca ligeramente abierta, la seguridad hecha añicos. Yo lo miré a los ojos y sonreí. Creyó que podía dejarme sin nada. Ahora iba a perderlo todo. El tribunal permaneció en silencio. Alejandro agarraba los brazos de la silla, con el rostro congelado por el shock. Su abogado hojeaba tan rápido que pensé que las páginas iban a prender fuego. El juez siguió leyendo, y su gesto se fue oscureciendo con cada párrafo. Yo me quedé inmóvil, las manos en el regazo, observando. Entonces Alejandro por fin encontró la voz. Esto es ridículo», balbuceó volviéndose hacia su abogado. «Hagan algo».
El abogado carraspeó y forzó una sonrisa tensa. Su señoría, dijo, levantando la carpeta como si no fuera más que un montón de acusaciones sin fundamento. Estos documentos son irrelevantes para el proceso de divorcio. Los asuntos empresariales de mi cliente deben tratarse en otra instancia. Esto no es más que un intento de desviar la atención del caso principal. No recuerdo el sonido exacto del mazo cuando el juez cerró la audiencia, pero sí recuerdo el silencio que vino después. Era un silencio tan denso que ni siquiera los pasos de Alejandro al levantarse se escuchaban, solo el murmullo lejano de los abogados guardando sus papeles, el roce de los trajes caros y mi respiración contenida, firme, como si temiera que exhalar significara perder lo que acababa de ganar. No levanté la vista de inmediato. No quería verlo. No aún. Sabía que si lo hacía, vería en sus ojos esa mezcla de rabia y sorpresa de quien acaba de descubrir que la persona que subestimó toda una vida acaba de darle la vuelta a todo. Pero lo sentí. Sentí su mirada quemándome la espalda mientras el juez seguía hojeando los documentos. Cuando me levanté, mis piernas temblaban, pero no de miedo. Era algo más parecido a la descarga después de un combate largo. Había pasado años preparándome para ese día sin saberlo. Años de silencio, de humillaciones, de sonrisas disimuladas en cenas donde todos creían que yo era solo la esposa de Alejandro Rivera. ¿Se encuentra bien, señora Rivera?, me preguntó el asistente del juez. Perfectamente, respondí, sin dudar. Caminé hacia la salida sin mirar atrás. Afuera, el aire de Ciudad de México estaba espeso, con ese olor a asfalto caliente y polvo que siempre me recordaba que la vida sigue, incluso después de las guerras personales. Respiré profundo. Por primera vez en mucho tiempo, el aire me supo a libertad. El teléfono vibró en mi bolso. Era un número desconocido. Contesté sin pensar. Señora Rivera, dijo una voz masculina, fría, profesional. Le habla el licenciado Méndez, del despacho de su exesposo. El señor Rivera ha decidido apelar la decisión del tribunal. Me reí, sin humor. Claro que sí. No soporta perder. Solo le informo oficialmente. Continuó. Habrá una nueva audiencia en 3 semanas. Colgué sin responder. 3 semanas. Alejandro no estaba dispuesto a aceptar su caída. No me sorprendía. Lo conocía demasiado bien. Para él, todo era una competencia. Incluso la destrucción. Esa noche no dormí. Me quedé en el pequeño departamento que había alquilado en la colonia Roma, rodeada de cajas, de papeles que aún no había desempacado, y de una soledad que pesaba, pero no dolía. Era una soledad limpia. Encendí una vela en la mesa, más por costumbre que por necesidad, y abrí mi libreta vieja. En la primera página había una frase que escribí hace años. Un día voy a recuperar mi nombre. Pasé los dedos sobre las letras y sonreí. Ya estaba empezando. Al día siguiente, mi abogada, Lucía Ortega, me llamó. «Tienes que estar preparada», me dijo. «Alejandro no se va a quedar quieto». «Nunca lo hace», respondí. «Pero esta vez no voy a defenderme». «Entonces, voy a observarlo caer por su propio peso». Lucía hizo una pausa. «¿Estás segura de que no quieres aceptar el acuerdo? Podrías evitarte semanas de desgaste». Negué con la cabeza, aunque ella no podía verme. «Ya me desgasté 15 años, Lucía. No voy a rendirme justo cuando empecé a respirar». La apelación llegó rápido. Demasiado rápido. Alejandro tenía contactos, recursos, y esa necesidad patológica de controlar todo. Pero algo había cambiado. Su arrogancia ya no me intimidaba. Me senté frente a él en la nueva audiencia, y por primera vez lo vi distinto. No era el hombre brillante y seguro que una vez amé. Era un hombre cansado, con las manos temblorosas y los ojos vacíos. «¿Todavía puedes detener esto?», me susurró cuando el juez se retiró por unos minutos. «¿Detener qué?», pregunté con calma. «Todo esto», dijo apretando los dientes. «No tienes idea del daño que estás causando». «Sí la tengo», respondí inclinándome hacia él. «Solo que por primera vez el daño no lo estoy recibiendo yo». El abogado de Alejandro trató de intervenir, pero el juez regresó a la sala y el momento se disolvió. Aún así, supe que lo había herido, no con palabras duras, sino con la simple realidad de que ya no podía manipularme. Cuando terminó la audiencia, el juez confirmó el fallo original. Alejandro perdió la apelación. Pero antes de salir, su abogado me entregó un sobre. «De parte de mi cliente», dijo, evitando mirarme. Abrí el sobre en el estacionamiento. Era un documento legal. Alejandro planeaba vender la casa de Coyoacán donde habíamos vivido 15 años. La casa donde yo había plantado jazmines, donde celebramos cada cumpleaños, donde pensé que envejeceríamos juntos. Solo que ahora, él planeaba borrarla también. Me quedé de pie, con el papel en las manos, sintiendo cómo el aire se me escapaba del pecho. No lloré, no podía, pero dentro de mí algo se encendió otra vez.
No era rabia, era esa energía fría y calculada que solo aparece cuando entiendes que ya no tienes nada que perder. Esa noche, volví a la casa, no para detener la venta, sino para entrar una última vez antes de que él la destruyera, como intentó hacerlo conmigo. Y fue ahí, en el rincón más olvidado del estudio, donde encontré algo que él no sabía que existía. Un cuaderno viejo, con mis notas, mis ideas, mis planos, todo lo que habíamos construido juntos antes de que su nombre lo eclipsara todo. Lo abrí y leí mi propia letra. Proyecto Rivera. Etapa inicial. Diseño y propuesta de marca. Me quedé helada. Ese proyecto no llevaba mi firma. Nunca la llevó. Pero yo lo había creado. Esa noche entendí que mi historia con Alejandro no había terminado en el juzgado. Apenas estaba empezando. No dormí en toda la noche. Me quedé en la sala de la vieja casa, con el cuaderno abierto sobre mis rodillas y una sensación de incredulidad recorriéndome el cuerpo. Cada página era una herida y una confirmación al mismo tiempo. Ideas, bocetos, esquemas, presupuestos, todo escrito con mi letra, con mis notas, con mis iniciales antiguas. MG, Mariana Gómez, antes de convertirme en la esposa de Alejandro Rivera. El reloj marcaba las 3:30 de la madrugada cuando escuché un ruido afuera. Pensé que era mi imaginación hasta que vi luces acercándose por el portón. Me asomé discretamente y lo vi. Alejandro, bajando de su camioneta, hablando por teléfono. Su voz se filtraba entre los muros. Sí, quiero que empiecen a limpiar todo el fin de semana. La casa tiene que estar lista para mostrarla el lunes. No me importa lo que ella diga. Ya no vive aquí. Tuve que cubrirme la boca con la mano para no hacer ruido. No era miedo. Era una mezcla de furia y ironía. Él creía que aún podía decidir sobre lo que me pertenecía. Esperé que se fuera. Me quedé quieta, escuchando el motor alejarse, y solo entonces exhalé. Guardé el cuaderno en mi bolso y salí sin mirar atrás. A la mañana siguiente me reuní con Lucía, mi abogada. Llegué a su oficina con ojeras y un café frío en la mano. «Necesito que revises algo», le dije, dejando el cuaderno sobre su escritorio. Lucía lo hojeó en silencio, deteniéndose de vez en cuando para leer mis anotaciones. «¿Esto es lo que creo?», preguntó levantando la vista. «Sí, son los primeros esquemas del proyecto con el que Alejandro lanzó su empresa. Yo los escribí. Él los registró a su nombre». Lucía se reclinó en la silla. «¿Tienes alguna prueba de que fue idea tuya?» «Esto», dije, señalando mi caligrafía. «¿Y las fechas?» «Las hojas están fechadas meses antes del registro oficial». Ella asintió lentamente. «Podría servir, pero tendríamos que demostrar que él sabía que era tuyo y lo presentó como propio». «Lo sabía», respondí con firmeza. «Lo planeamos juntos, en esta misma casa». Lucía cerró el cuaderno con cuidado, como si guardara algo frágil. «Podemos reclamar el reconocimiento de autoría, Mariana. No por dinero, sino por justicia». La palabra justicia me retumbó dentro. No quería dinero, quería equilibrio, que el peso de todo lo que me arrebató finalmente se inclinara a mi favor, aunque fuera un poco. Los días siguientes fueron una rutina silenciosa de recopilación. Busqué viejos correos, fotografías, notas en agendas. Fui al archivo municipal a solicitar copias de los registros. Todo parecía adormecido, pero por dentro yo ardía de determinación. Una tarde, mientras revisaba papeles, el teléfono sonó. Era Alejandro. Dudé en contestar, pero lo hice. «¿Qué quieres?», pregunté sin rodeos. «Podemos resolver esto sin llegar más lejos», dijo con esa voz suya, suave, controlada, casi amable. «No hay necesidad de seguir haciéndote daño». «¿Daño?», me reí sin ganas. «Tú no tienes idea de lo que es el daño, Alejandro. No te conviene seguir con esto», dijo con un dejo de amenaza que ya conocía. «No vas a ganar». «Ya gané», le respondí. «Solo que tú todavía no lo entiendes», colgó sin decir más. Y yo me quedé mirando el teléfono, sabiendo que ese silencio no era el final, sino el principio de algo más oscuro. Esa noche, mientras cenaba sola, el timbre sonó. En la puerta había un sobre blanco con mi nombre escrito a mano. Lo abrí despacio. Era una oferta. Un acuerdo, redactado por su abogado. Una cantidad considerable de dinero a cambio de retirar cualquier reclamo futuro sobre sus proyectos. Sonreí, pero no de alegría. Era la confirmación de que había tocado una herida que él no podía permitir que se abriera. Al día siguiente lo cité en una cafetería discreta en Polanco. Llegó con el mismo traje impecable, el mismo reloj brillante, la misma sonrisa calculada. «Mariana», dijo como si todavía me conociera, «no hay necesidad de hacer de esto un espectáculo». «No lo estoy haciendo», respondí. «Solo quiero entender algo. ¿Por qué tanto miedo a una mujer que solo escribía ideas en un cuaderno?» Alejandro entrecerró los ojos. «No es miedo, es prudencia.
Tú sabes lo fácil que la gente malinterpreta las cosas. Claro, dije, inclinándome hacia él. Como tú malinterpretaste mis ideas y las registraste a tu nombre. Por un instante, vi algo que no reconocía en su rostro. Inseguridad. Se quedó en silencio, respirando por la nariz, hasta que finalmente habló. Te estoy ofreciendo una salida digna, Mariana. Me eché hacia atrás y lo miré directamente. No quiero tu dinero. Quiero que reconozcas lo que me pertenece. No va a pasar, respondió su tono helado. Y si lo intentas, vas a lamentarlo. Me levanté. Dejé el café intacto y caminé hacia la puerta. Alejandro, dije antes de salir, no me amenaces. Ya no eres el único que sabe jugar limpio. No esperó respuesta, pero su silencio pesó más que cualquier palabra. Esa noche, al volver a casa, me encontré con un mensaje en mi correo. No era de él. Era de una mujer que no conocía, firmando solo con un nombre, Beatriz. Decía que había trabajado con Alejandro años atrás y que tenía algo que contarme sobre el origen real de la empresa. La última frase me heló la sangre. No soy la única que sabe lo que él te quitó. Y créeme, esto apenas comienza. Pasé la noche entera leyendo ese correo una y otra vez. Beatriz. El nombre no me decía nada, pero las palabras estaban cargadas de una certeza que me erizó la piel. No era una de esas amenazas veladas de Alejandro. Era algo diferente. Alguien hablaba con conocimiento, con rencor, y con un tono que solo tienen las personas que fueron testigos directos. Yo también fui engañada por él, decía en el primer párrafo. Y tengo pruebas de que su primer contrato fue negociado usando tus diseños, sin mencionarte ni una sola vez. No contesté de inmediato. Quería pensar con cabeza fría. Tal vez era una trampa. Tal vez alguien trataba de usar mi historia para vengarse de él. Pero había una frase que me atormentaba. El origen real de la empresa. Por la mañana, llamé a Lucía. ¿Tú conoces a alguna Beatriz que haya trabajado con Alejandro? Le pregunté. ¿Beatriz qué? Respondió ella mientras tecleaba algo. Solo firma como Beatriz, sin apellido. Dice que fue empleada de su empresa. Podría ser Beatriz Castañeda. Ella estuvo en el equipo inicial de diseño antes de que la empresa creciera. Renunció de un día para otro, sin explicación. Lucía hizo una pausa. Si es ella, puede ser importante. Pero ten cuidado, Mariana. No todos los que odian a Alejandro lo hacen por las razones correctas. La contacté igual. Le respondí con un correo corto, medido, casi impersonal. Hola, Beatriz. Gracias por escribirme. Si realmente tienes información que pueda ayudarme, podemos hablar. Dime dónde y cuándo. Me contestó en menos de una hora. Hoy, 6 p. En Café El Mirador, Colonia del Valle. No lleves a nadie. Fui. No porque confiara en ella, sino porque no podía quedarme quieta. El café era pequeño, con luces cálidas y olor a pan recién horneado. La reconocí apenas entré. Unos 40 y pocos. Cabello oscuro recogido, expresión cansada. Me miró como si me conociera desde siempre. Así que tú eres Mariana, dijo sin presentarse. Y tú eres Beatriz, respondí, tomando asiento frente a ella. Pidió un café y mientras lo revolvía, empezó a hablar sin rodeos. Yo trabajé con Alejandro cuando empezó todo. Éramos un equipo de 5. Él me contrató después de que vio un proyecto en una exposición universitaria. Me dijo que tenía el respaldo financiero para lanzarlo, pero que necesitaba a alguien que lo ayudara a darle forma. ¿Y tú aceptaste? Pregunté. Sí, hasta que me di cuenta de que ese proyecto original no era suyo. Me miró fijamente. Era tuyo. El aire pareció espesarse entre nosotras. ¿Cómo puedes estar tan segura? Le pregunté. Beatriz sacó una carpeta de su bolso y la puso sobre la mesa. Porque esto, dijo golpeando la carpeta con los dedos, son los primeros bocetos que me mostró. Las copias aún tienen tus iniciales. MG la abrí, y ahí estaban, mis trazos, mis anotaciones, mi estilo de trabajo. Cada línea, cada esquema era una extensión de mí. ¿Por qué guardaste esto? Pregunté con la voz temblorosa. Beatriz bajó la mirada. Porque también me utilizó. Cuando intenté reclamar mi parte, me despidió y me hizo firmar un acuerdo de confidencialidad. Amenazó con arruinar mi carrera si hablaba. Sentí una punzada en el pecho. No era sorpresa. Era reconocimiento. Lo hizo conmigo también, le dije. Pero no firmé su silencio. Beatriz sonrió apenas. Por eso te busqué. No quiero dinero. Solo quiero que se sepa la verdad. Nos quedamos en silencio unos segundos, hasta que ella agregó. Tengo más. Grabaciones, correos, contratos antiguos. Todo guardado en un disco externo. Lo escondí durante años porque tenía miedo. Pero ya no. ¿Por qué ahora? Le pregunté. Porque me enteré de tu caso en los tribunales y vi algo que él no tiene. Valor. Asentí despacio, procesando todo. ¿Estás dispuesta a declarar si es necesario? Sí.
dijo con firmeza, pero con una condición, que no lo conviertas en un escándalo. No quiero cámaras, ni redes, ni prensa. Quiero justicia, no fama. Le estreché la mano. De acuerdo. No quiero destruirlo públicamente. Solo quiero cerrar este capítulo con dignidad. Beatriz suspiró, como si al hacerlo soltara algo que llevaba años conteniendo. Entonces esto es tuyo, dijo pasándome el disco. Pero ten cuidado. Alejandro no se detendrá. Nos despedimos con un abrazo silencioso. Al salir del café, sentí que algo dentro de mí se reorganizaba. Ya no era la mujer que buscaba sobrevivir, era alguien que empezaba a entender su poder. Esa noche, guardé el disco en una caja fuerte y me senté frente a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Me invadió una calma extraña, como la que se siente justo antes de una tormenta. A las pocas horas, mi celular vibró. Era un mensaje desconocido. Deja de escarbar en el pasado, Mariana. No todo lo que encuentres te va a gustar. Lo leí 3 veces. No decía quién lo enviaba, pero no hacía falta. Era él. Y esa fue la confirmación que necesitaba. Alejandro ya sabía que no pensaba detenerme. No sé si fue el cansancio o la adrenalina, pero esa noche apenas pude cerrar los ojos. Tenía el disco de Beatriz en la mesa del comedor, junto al cuaderno donde todo había comenzado. 2 objetos simples, pero con un peso enorme. No solo eran pruebas, eran parte de mi historia. Las piezas que alguien me arrebató y que por fin estaban de vuelta. El mensaje anónimo no me asustó, me enfureció. Alejandro siempre había usado el miedo como su herramienta favorita, pero ahora, después de todo lo que me había quitado, ¿qué más podía hacerme? Al amanecer, salí a caminar por el Parque México. Me gustaba ese lugar, el ruido de los pájaros, los corredores, los perros, la vida normal que continuaba mientras yo trataba de entender la mía. Caminé sin rumbo, con la mente dividida entre 2 pensamientos. ¿Debía usar las pruebas de Beatriz? ¿O debía dejar todo atrás y empezar de nuevo? A veces me cansaba de pelear, pero luego recordaba las veces que tuve que callar mientras él se atribuía mis ideas, mis esfuerzos, mis sacrificios. Y entonces el cansancio se convertía en fuego. Esa tarde fui a ver a Lucía. ¿Dormiste algo?, preguntó ella, notando mis ojeras. No mucho. Tengo algo que mostrarte, le dije, dejando el disco sobre su escritorio. Lucía conectó el dispositivo a su computadora. Pasamos horas revisando documentos, correos y contratos. La información era clara. Beatriz no mentía. Alejandro había usado mis bocetos para conseguir su primer inversor, y lo había hecho justo mientras yo preparaba la papelería de nuestra boda. Esto es fuerte, Mariana, dijo Lucía frotándose la frente. No solo demuestra que él usó tu trabajo, también que lo hizo a tus espaldas mientras ya vivían juntos. ¿Crees que pueda servir legalmente? Sí, pero si decides hacerlo, no hay vuelta atrás. Tendríamos que presentar una demanda de reconocimiento de autoría. Me quedé mirando la pantalla. Había algo poéticamente justo en esa idea. Alejandro siempre había temido perder el control, y ahora lo perdería de la manera más limpia, con mi nombre en el lugar donde siempre debió estar. Hazlo, dije. Lucía asintió. Voy a preparar todo, pero te advierto, él va a contraatacar. Lo sé, respondí, y ya no me importa. Durante las siguientes semanas, la noticia se filtró dentro del círculo empresarial, no en los medios, sino en susurros. Compañeros, ex-socios, gente del gremio. Todos empezaron a hablar de la ex-esposa que estaba reclamando su autoría. Algunos lo tomaron como chisme, otros como justicia. Alejandro, por supuesto, lo tomó como una traición. Una noche, mientras trabajaba en mi nuevo proyecto, tocaron la puerta. Era él. ¿Qué haces aquí?, pregunté, sin abrir del todo. Solo quiero hablar, dijo, apoyando una mano en el marco. Su voz sonaba tensa, como si le costara contener la rabia. No tenemos nada que hablar. Claro que sí, insistió. ¿Por qué estás haciendo esto? No puedes destruir todo lo que construimos solo porque estás dolida. Reí, sin poder evitarlo. ¿Dolida? Alejandro, llevo meses reconstruyendo pedazos de mi vida que tú rompiste sin pestañear. Lo único que estoy haciendo es devolver las cosas a su lugar. «¡Era nuestro proyecto!», gritó, perdiendo el control. «No, Alejandro», dije, con la voz baja pero firme. «Era mío. Tú solo te apropiabas de lo que no entendías». Por un momento, lo vi vulnerable. Esa máscara de seguridad que siempre usaba se resquebrajó. Luego dio un paso atrás, tratando de recuperar la compostura. «Te estás metiendo en un terreno peligroso, Mariana. No sabes con quién estás jugando». «Claro que lo sé», respondí. «Estoy jugando contigo. Y esta vez, las reglas las pongo yo». Cerré la puerta lentamente, dejando su mirada clavada en la madera. Al día siguiente, Lucía me llamó. «Tenemos una reunión con la Oficina de Propiedad Intelectual», dijo. «Tu caso fue admitido.
Respiré hondo. Era real. Iba a enfrentar legalmente al hombre que había intentado borrar mi nombre de la historia. Los días siguientes fueron una mezcla de nervios y determinación. Preparé mi declaración, reuní pruebas, organicé cada detalle. Sabía que no podía fallar. Y justo cuando empezaba a sentirme lista, recibí una llamada inesperada. Era Beatriz. Su voz sonaba alterada. «Mariana, tenemos un problema. ¿Qué pasa? Alguien entró a mi departamento anoche. No se llevaron nada de valor, solo mi computadora y unos documentos viejos». Me quedé en silencio. Sentí un escalofrío recorriéndome el cuerpo. «¿Crees que fue él?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «No tengo pruebas», dijo ella, «pero estoy segura. Solo Alejandro sabría qué buscar». Colgué con las manos heladas. Me senté en el borde de la cama, mirando el vacío. Era una advertencia, una manera de recordarme que él seguía ahí, observando, intentando asustarme. Pero en lugar de retroceder, me levanté. Llamé a Lucía. «Preséntalo igual», le dije. «No vamos a detenernos». Y esa fue la noche en que entendí algo que cambiaría todo. Alejandro no solo tenía miedo de perder su empresa, tenía miedo de que el mundo viera quién era realmente sin mí. No lo sabía aún, pero el siguiente paso de su desesperación sería mucho más personal. Los días siguientes se convirtieron en una mezcla de ansiedad y determinación. Sentía que algo grande se acercaba, algo que Alejandro ya no podía controlar, y él lo sabía. Desde que Beatriz me contó lo del robo en su departamento, empecé a vivir con una sensación constante de que alguien me observaba. No era paranoia, era intuición. Cada vez que salía del trabajo, veía el mismo coche estacionado a media cuadra. A veces negro, otras gris, pero siempre el mismo modelo, el mismo patrón. Lucía insistía en que contratara seguridad, pero no quise. No quería vivir con miedo. Quería enfrentar a Alejandro de pie, no escondida. Una mañana, mientras me preparaba un café, el timbre sonó. Era un mensajero con un sobre. Pensé que sería algo del tribunal, pero al abrirlo encontré algo que me heló la sangre. Una foto mía saliendo del edificio de la Oficina de Propiedad Intelectual. En el reverso, una nota escrita a mano. «Deja esto antes de que sea demasiado tarde». Sentí un escalofrío. No porque temiera por mi vida, sino porque me di cuenta de lo lejos que Alejandro estaba dispuesto a llegar para intimidarme. Respiré hondo. Guardé la foto en un cajón y llamé a Lucía. «No me detendré», le dije apenas contestó. «Sabía que ibas a decir eso», respondió ella con una calma admirable. «Pero esta vez no estás sola. Yo también estoy cansada de verlo ganar a costa de otros». Esa misma tarde, Lucía presentó formalmente la demanda de reconocimiento de autoría. El proceso legal comenzó. Los días se llenaron de reuniones, declaraciones, audiencias preliminares. Alejandro, en cambio, empezó a mostrarse en público más nervioso, más errático. Las sonrisas falsas ya no le duraban tanto. Una tarde, mientras salía del juzgado, lo encontré esperándome en la entrada. «Mariana», dijo, con una voz que intentaba sonar tranquila, «podemos parar esto antes de que se salga de control». «¿De control?», pregunté cruzando los brazos. «¿Llamas control a robarme una parte de mi vida? No entiendes lo que estás haciendo. No todo lo que está en juego es dinero». «No me interesa tu dinero», repliqué. «Me interesa mi verdad». Por primera vez lo vi titubear. Su mandíbula se tensó y su mirada se volvió más dura. «No sabes con quién te estás metiendo, Mariana. Hay cosas que no puedes imaginar». «Entonces imagíname sorprendida», respondí, y seguí caminando sin mirar atrás. Esa noche, mientras revisaba documentos, recibí un mensaje de Beatriz. «Necesitamos hablar. Encontré algo más, pero no por teléfono». Nos reunimos al día siguiente en un pequeño restaurante de la Roma. Beatriz llegó con los ojos hinchados, como si no hubiera dormido. Sacó de su bolso una memoria USB y la puso sobre la mesa. «Esto lo encontré en los archivos de respaldo de mi antiguo correo corporativo. Es una carta que Alejandro escribió a su primer inversor. La abrí en mi laptop. El texto era claro. Él se adjudicaba la autoría del proyecto y mencionaba que una colaboradora lo había ayudado con detalles menores. Esa colaboradora era yo». Beatriz me miró en silencio. Con esto, ya no hay cómo negarlo. Me quedé mirando la pantalla. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. No por perder algo, sino por entender que aquel hombre que alguna vez amé había planeado mi desaparición profesional desde el principio. Lucía me llamó esa misma noche, emocionada. «Esto cambia todo. Si el juez acepta esa carta como evidencia, Alejandro no solo va a perder la autoría, sino que podría tener que compensarte públicamente». Sonreí. «No por venganza, sino por justicia. Solo quiero mi nombre, Lucía. Lo demás me sobra». Pero esa calma duró poco. 2 días después, mientras caminaba al estacionamiento de la oficina, un hombre se me acercó.
No lo reconocí. Alto, traje oscuro, mirada fría. ¿Eres la señora Rivera?, preguntó. Asentí, con cautela. De parte del señor Rivera, dijo, entregándome un sobre antes de alejarse. Dentro había un documento legal y una foto. No de mí, de Beatriz. Estaba tomada desde lejos, claramente sin que ella lo notara. En la esquina inferior, un mensaje con la misma letra de antes. Ella no puede protegerte. Me senté en el coche temblando. No de miedo, sino de rabia pura. Alejandro había cruzado una línea. Llamé a Beatriz de inmediato. «Tienes que irte unos días», le dije. «¿No estás segura?» «¿Qué pasó?», preguntó alarmada. «Él te está siguiendo. Recibí una foto tuya. No sé cómo, pero sabe dónde estás». Hubo un silencio largo del otro lado. Luego, su voz quebrada. «No me voy a esconder, Mariana. No otra vez». Colgué sabiendo que nada la convencería. Esa misma noche fui a casa de Lucía. Le conté todo. «Esto ya no es solo un caso civil», dijo ella seria. «Si vuelve a amenazarlas, voy a denunciarlo formalmente». Asentí. No quería llegar tan lejos, pero ya no había alternativa. Alejandro estaba demostrando que no sabía perder. Al salir de casa de Lucía, encendí mi teléfono y vi una nueva notificación. Un correo sin asunto. Lo abrí. Era un solo mensaje. «Te advertí. Beatriz ya no podrá ayudarte». El corazón se me detuvo. Llamé a Beatriz de inmediato, pero no contestó. Marqué una y otra vez. Nada. Subí al coche, el pulso desbocado, y mientras conducía por la ciudad vacía de madrugada, solo podía pensar en una cosa. Tal vez Alejandro acababa de cometer su error más grande. No recuerdo exactamente cómo llegué hasta el departamento de Beatriz aquella noche. Solo sé que manejé con las manos sudadas y el corazón acelerado, con los pensamientos desordenados entre el miedo y la furia. Cuando finalmente toqué a su puerta, nadie respondió. Golpeé más fuerte. Nada. El pasillo olía a humedad, y el eco de mis golpes rebotaba en las paredes. Bajé corriendo a la recepción y hablé con el vigilante. «¿La señora Castañeda?», preguntó él extrañado. «Se fue hace unas horas con una maleta pequeña. Dijo que se iría unos días al pueblo». El alivio fue inmediato, pero breve. Sabía que si Beatriz se había ido, no era por decisión espontánea. Probablemente también había recibido algo. Algo que la asustó lo suficiente como para escapar sin avisar. Volví al coche, temblando. En el asiento del copiloto estaba el sobre con su foto. Lo miré por un largo momento antes de guardarlo en la guantera. No quería olvidar lo que Alejandro estaba haciendo. No quería suavizar la imagen del hombre que, durante años, me había manipulado disfrazando el control de cariño. Esa madrugada no dormí. Me quedé en la cocina, con la luz apagada, escuchando el silencio de la ciudad. Cada sonido me hacía girar la cabeza. Un coche que pasaba, un perro ladrando, la sensación constante de que alguien estaba al otro lado, observando. A las 7, llamé a Lucía. Beatriz se fue. Le dije sin preámbulos. ¿Qué? ¿Cómo? El vigilante del edificio dice que se fue anoche, pero no creo que fuera voluntario. Alejandro está detrás de esto. Lucía suspiró, agotada. Ya basta. Voy a hacer la denuncia. No, espera. Si hacemos eso, él va a decir que estamos inventando todo para llamar la atención. No puedo darle ese poder. Mariana... empezó, pero la interrumpí. Hay otra forma de acabar con él, y no necesita policías. Pasaron 3 días. La demanda seguía su curso, y Alejandro, cada vez más desesperado, había empezado a mover contactos. Se había reunido con viejos socios, había hablado con periodistas, incluso intentó presentarse en una conferencia para limpiar su imagen. Pero algo había cambiado en su entorno. La gente ya no lo escuchaba igual. La confianza que inspiraba antes se había fracturado. Yo no necesitaba exponerlo públicamente. Bastaba con que su máscara empezara a resquebrajarse por dentro. Una tarde, mientras revisaba documentos con Lucía, ella levantó la vista del expediente. «¿Te das cuenta de lo que lograste?», preguntó. «Antes eras la sombra de su empresa. Ahora él es la sombra de tu verdad». Sonreí, aunque el cansancio me pesaba en los ojos. «Todavía no terminé», dije. Lucía frunció el ceño. «¿Qué estás planeando?» «Nada ilegal», respondí con serenidad. «Solo voy a mostrarle lo que se siente perderlo todo poco a poco». 2 semanas después, recibí una llamada inesperada. Era un número bloqueado. «¿Mariana?» Era la voz de Beatriz, nerviosa pero viva. «Beatriz, ¿dónde estás?» «Estoy bien, tranquila. Me fui de la ciudad unos días, pero escuché algo que tienes que saber». Su voz bajó. «Alejandro está vendiendo parte de la empresa, no para cubrir deudas, para desaparecer el dinero». «¿Cómo lo sabes?» «Una excompañera me avisó. Dijo que lo vio reunirse con un comprador extranjero. Está desesperado». Me quedé en silencio, procesando cada palabra.
La desesperación de Alejandro lo estaba empujando a cavar su propia tumba. Gracias, Beatriz. Quédate donde estás. Yo me encargo del resto. Colgué y, sin pensarlo, llamé a Lucía. Tenemos que acelerar la audiencia, le dije. Si vende sus activos, no quedará nada que reclamar. Lucía se movió rápido. En menos de una semana teníamos fecha para la audiencia definitiva. El día llegó con un cielo gris, casi simbólico. Me vestí con un traje color marfil, sobrio, y caminé hasta el juzgado sin mirar atrás. Al entrar, lo vi. Alejandro estaba sentado, con el rostro pálido y los ojos hundidos. Su abogado murmuraba algo, pero él apenas lo escuchaba. Cuando el juez nos pidió hablar, no temblé. No dudé. Su señoría, dije con voz firme, lo único que reclamo es el reconocimiento de mi trabajo. No busco dinero ni revancha, solo mi nombre en el lugar donde siempre debió estar. Alejandro se inclinó hacia el micrófono, con una sonrisa cansada. Eres una mujer rencorosa, Mariana. Todo esto es por orgullo. Lo miré directamente. No, Alejandro. Es por respeto. Algo que tú nunca entendiste. El juez revisó los documentos, las pruebas, las declaraciones. Minutos que parecieron horas. Hasta que finalmente habló. Este tribunal reconoce la autoría de la señora Mariana Gómez en el proyecto fundacional de la empresa Rivera Solutions. El fallo es definitivo. No escuché el resto. No lo necesité. Todo el aire que había contenido durante años salió de golpe. Alejandro se quedó inmóvil, los ojos fijos en la mesa. Era la primera vez que lo veía derrotado sin excusas. Salí del tribunal sin mirar atrás. Afuera, el cielo empezaba a despejarse. Respiré hondo, como si por fin pudiera hacerlo sin peso sobre el pecho. Pero la paz duró poco. Cuando llegué a casa, encontré un sobre en la puerta, sin remitente. Dentro, una sola hoja con letras mayúsculas. No has ganado nada. Nos vemos pronto. El papel olía a humo de cigarro, y en la esquina inferior había una mancha de café, el mismo tipo que Alejandro siempre tomaba. Era una advertencia, una nueva partida. Sabía que Alejandro no iba a aceptar su derrota. Lo conocía demasiado bien. Había convivido con su orgullo durante 15 años. Sabía que para él perder no era una posibilidad, era una humillación insoportable. Pero esa nota, ese mensaje breve y amenazante, me confirmó algo que ya sospechaba. Alejandro no quería solo ganar el juicio, quería recuperarse a sí mismo destruyéndome. Guardé la hoja en una carpeta y la llevé directamente al despacho de Lucía. No lo firmó, pero sé que fue él, le dije, dejándola sobre el escritorio. Lucía la leyó sin decir palabra. No hay pruebas directas, murmuró al final, pero es su estilo. Siempre jugando en la sombra, intentando que el miedo haga el trabajo sucio. Asentí. No pienso esconderme. Si quiere aparecer, que lo haga. Ella me miró con preocupación. Mariana, no subestimes a un hombre que siente que ya no tiene nada que perder. Sonreí, aunque por dentro también sentía ese vértigo. Yo tampoco tengo nada que perder, Lucía. Pero tengo algo que él nunca tuvo. Control. Las semanas siguientes fueron un campo minado. Alejandro no se comunicó directamente conmigo, pero sus movimientos se hacían notar. Un día, un cliente canceló un contrato con mi nueva empresa sin razón aparente. Otro día, recibí una carta del banco informándome que una inspección fiscal había sido solicitada, por denuncia anónima. No hizo falta mucho para entender de dónde venía todo eso, pero en vez de derrumbarme, me volví más metódica. Cada ataque me obligaba a prepararme mejor. Cada obstáculo era una confirmación de que estaba logrando exactamente lo que él no soportaba: independencia. Una tarde, mientras revisaba papeles en la oficina, Lucía llegó sin avisar. «Hay algo que tienes que ver», dijo, encendiendo su laptop. En la pantalla apareció un artículo en línea. Rivera Solutions atraviesa su peor crisis. Renuncias masivas y contratos cancelados. Leí en silencio, con una mezcla de sorpresa y tristeza. ¿Ya salió a la luz? Lucía asintió. No fuiste tú, fueron ellos. La gente dentro empezó a filtrar información sobre cómo los trataba. Algunos incluso mencionaron tus proyectos antiguos. Ya nadie quiere trabajar con él. No supe qué sentir. Era justicia poética, sí, pero también una forma de vacío. Durante años había soñado con verlo caer, pero cuando finalmente sucedía, no había satisfacción. Solo una especie de calma melancólica. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Lucía. «Nada», respondí. «No necesito empujarlo. Él solo se está hundiendo». Una semana después, recibí una invitación que no esperaba. Era un correo de una periodista, Sofía Herrera, de una revista empresarial conocida. Nos gustaría entrevistarla sobre su trayectoria y su participación en el desarrollo de Rivera Solutions. Queremos escuchar su versión. Al principio dudé. No quería exponerme públicamente, ni convertir mi historia en espectáculo. Pero después de pensarlo, entendí que no se trataba de venganza.
Se trataba de contar mi verdad con dignidad. Nos reunimos en un café en Polanco. Sofía era joven, directa, con una mirada aguda. No quiero que esto sea un escándalo, le advertí. Solo quiero que la gente sepa que detrás de cada éxito hay alguien que fue silenciado. Lo entiendo, respondió ella, encendiendo su grabadora. Empecemos por el principio. ¿Cuándo te diste cuenta de que tu trabajo había sido borrado? Conté todo. Las noches interminables ayudando a Alejandro, las reuniones donde él tomaba crédito por mis ideas, la manera en que mi nombre fue desapareciendo de los documentos, hasta el día en que me pidió el divorcio como si fuera una transacción. Sofía escuchó en silencio. Cuando terminé, me miró con una expresión que mezclaba admiración y rabia. Esto no es solo una historia personal, dijo. Es la historia de muchas mujeres invisibles. Asentí. Exacto. No quiero que se trate de mí. Quiero que otras vean que se puede salir, que el silencio no siempre gana. La entrevista se publicó una semana después, bajo el título Mariana Gómez, la mujer detrás del éxito que nunca la mencionó. El artículo se volvió viral en cuestión de horas. No porque fuera escandaloso, sino porque era honesto. Miles de comentarios, mensajes, correos, mujeres compartiendo historias parecidas, hombres pidiendo disculpas públicas, gente recordándome que la verdad, cuando se dice sin odio, tiene su propio poder. Pero no todos reaccionaron igual. 2 días después, recibí un mensaje corto de Alejandro. «Felicidades, lograste lo que querías, pero aún no has terminado conmigo». Lo ignoré. Ya no tenía fuerza para seguir su juego. Pero esa misma noche, al salir de una reunión, lo vi. Estaba apoyado en su coche, esperándome. «Bonita entrevista», dijo cuando me acerqué. «¿Qué quieres, Alejandro?» «Solo verte la cara. Quería saber si todavía puedes mirarme sin remordimiento». «Claro que puedo», respondí, con una calma que no sentía, porque por fin me veo a mí misma sin miedo. Él sonrió, pero ya no con la arrogancia de antes. Era una sonrisa triste, cansada. «Yo no sé quién eres ahora», dijo. «Yo sí», le respondí. «Soy la mujer que tú construiste, y después intentaste destruir». Subí a mi coche y me fui. No miré atrás, aunque pude sentir sus ojos siguiéndome hasta perderme en la calle. Cuando llegué a casa, me esperaban más de 100 mensajes de desconocidos. Algunos de agradecimiento, otros contando sus propias batallas. Pero entre ellos, uno me llamó la atención. Venía sin nombre, sin firma. «Él no lo soporta. Algo va a pasar. Cuídate». Me quedé mirando la pantalla, con el corazón acelerado. No sabía quién lo había mandado, pero sentí por primera vez en mucho tiempo que la historia aún no había terminado. Dormí poco esa noche. El mensaje me daba vueltas en la cabeza como un eco imposible de callar. «Él no lo soporta. Algo va a pasar. Cuídate». No decía quién lo enviaba, ni de dónde. Podía ser una advertencia sincera o una manipulación, pero lo que me inquietaba no era la amenaza, sino la posibilidad de que fuera cierta. Alejandro estaba acorralado, y cuando un hombre como él pierde el control no busca justicia, busca venganza. Pasé la mañana en casa, en silencio, con el celular en modo avión. Preparé café, traté de leer, pero la mente no dejaba de reproducir escenas del pasado. Las primeras veces que me gritó en privado, los días en que tomaba decisiones sobre mi trabajo como si fuera suyo, la primera vez que lo vi mentir sin pestañear frente a socios y amigos. A media tarde, sonó el timbre. Era Lucía, con expresión seria. «Tenemos que hablar», dijo, entrando sin esperar invitación. «¿Qué pasa?» Sacó su teléfono y me mostró un correo. Era de la redacción de la revista que publicó la entrevista. «Sofía Herrera me escribió esta mañana», dijo Lucía. «Alguien se presentó en la redacción pidiendo información sobre ti. Se hizo pasar por periodista y preguntó por tu dirección». El estómago se me encogió. ¿Era él? No lo sabemos, pero Sofía lo describió. Alto, traje oscuro, cabello corto con canas. Coincide con él. Me senté en el sofá con las manos heladas. «No puede ser. No puede llegar tan bajo». Lucía me miró fijamente. «Mariana, tienes que protegerte. Puedo conseguirte una orden de restricción». Negué con la cabeza. «No quiero esconderme. Si me encierro, gana. Si sigo mi vida, pierde». Ella suspiró, frustrada. «Eres la persona más terca que he conocido. Y por eso sigo viva», respondí, con una sonrisa cansada. Esa noche decidí hacer algo que llevaba semanas evitando. Enfrentarme a mi pasado cara a cara. Tomé el coche y manejé hasta Coyoacán. La vieja casa seguía en venta, pero aún no se había cerrado ningún trato. Me estacioné frente al portón y bajé. Las ventanas estaban cubiertas con tablas y el jardín seco, pero el olor a jazmín seguía allí, flotando como un fantasma. Toqué el portón suavemente. «Pensé que nunca volverías», dijo una voz detrás de mí. Me giré. Era Alejandro. De pie,
con el mismo traje de siempre, pero más delgado, más pálido. Su mirada tenía un brillo extraño, entre la furia y la desesperación. «¿Qué haces aquí?», pregunté, con el corazón acelerado. «Podría preguntarte lo mismo», respondió él, acercándose un paso. «Esta sigue siendo mi casa». No, era nuestra casa. Y ahora no es de nadie. Nos quedamos en silencio, enfrentados, con el viento moviendo las hojas secas. Finalmente, él habló. «Arruinaste todo, Mariana. No solo la empresa, mi nombre, mi reputación. También arruinaste lo que quedaba de mí. No necesitabas ayuda para eso», repliqué con calma. «Lo hiciste solo. ¿Crees que ganaste?» Su voz se quebró levemente. «Todo esto no significa nada. Yo lo construí y puedo volver a hacerlo. Entonces hazlo», dije, dando un paso atrás. Pero esta vez sin robar lo que no es tuyo. Por un momento, pensé que iba a golpearme. Vi cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus manos se cerraban en puños. Pero en lugar de eso, bajó la cabeza. «No sabes cuánto te odié estos meses», dijo en un susurro. «Lo sé», respondí, «y es lo único que te queda». Se giró y se alejó, subiendo a su coche. Antes de arrancar, bajó la ventanilla. «Ten cuidado, Mariana», dijo con una sonrisa helada. «No todos los enemigos avisan antes de atacar». Lo vi marcharse. La frase se quedó grabada en mi mente, repitiéndose como una advertencia profética. Durante las semanas siguientes, traté de concentrarme en mi trabajo. La entrevista seguía teniendo repercusión. Me invitaron a dar una charla sobre liderazgo femenino en la Universidad Iberoamericana. Acepté. No por protagonismo, sino porque quería transformar toda esa oscuridad en algo útil. La conferencia fue un éxito. Hablé frente a más de 100 mujeres sobre reconstruirse después del abuso emocional y la invisibilización. No hay peor cárcel que la culpa de haber confiado en alguien equivocado, dije, mirando al público. Pero también es cierto que nadie puede quitarte la dignidad si decides defenderla. La gente aplaudió. Algunos lloraban. Y yo, por primera vez en años, me sentí en paz. Después del evento, mientras guardaba mis cosas, Sofía se acercó. «Te felicito, Mariana. Lo que hiciste hoy no fue solo una conferencia, fue una catarsis colectiva». «Gracias», respondí sonriendo, «pero aún siento que algo me falta». Sofía bajó la voz. «Entonces debes saberlo. Alejandro fue visto hace unos días saliendo del país. Un vuelo a Madrid». Me quedé en silencio. «¿Estás segura?» «Totalmente. Pero eso no es todo», añadió con tono grave. «Antes de irse, vendió todas sus acciones. Y según una fuente, dejó un mensaje para ti en la oficina del notario». El aire pareció detenerse por un segundo. «¿Qué clase de mensaje?» Sofía me miró fijamente. «No lo sé, pero el notario quiere verte mañana. Dice que es algo que solo puede entregarte en persona». Esa noche, mientras manejaba de regreso a casa, la ciudad parecía distinta. Más vacía, más silenciosa. En el retrovisor, las luces de los autos se alargaban como sombras. No sabía qué me esperaría al día siguiente, pero algo en mi pecho me decía que Alejandro no se había marchado para siempre. No todavía. Amanecí con el corazón acelerado. No por miedo, sino por la incertidumbre. Pasé la noche en vela, repasando mentalmente cada palabra de Sofía. «El notario quiere verte. Es algo que solo puede entregarte en persona». Esa frase me daba vueltas en la cabeza como una canción sin final. A las 11 de la mañana estaba frente a la notaría. El aire olía a papel viejo y café recalentado, y la recepcionista me hizo pasar sin demora. Dentro, el notario, un hombre mayor, de lentes gruesos y voz pausada, me saludó con un gesto solemne. «Señora Gómez, gracias por venir. El señor Rivera dejó esto para usted antes de viajar». Me entregó un sobre sellado. No lo abrí enseguida. Lo sostuve unos segundos, sintiendo el peso simbólico del papel. «¿Le dijo algo más?», pregunté. «Solo que debía entregarlo personalmente, y que no debía abrirse si no era usted». Asentí, agradecí y salí sin decir más. Me senté en el coche, con las manos temblorosas. Durante varios minutos solo miré el sobre, dudando si abrirlo o quemarlo. Finalmente, lo abrí. Dentro había una carta escrita a mano y una llave pequeña, de bronce envejecido. La carta empezaba sin saludo. Nunca fui bueno pidiendo perdón, tal vez porque siempre creí que tenía razón. Pero después de todo esto, no sé si intento disculparme o simplemente cerrar el círculo. Si estás leyendo esto, ya sabrás que me fui. No por cobardía. Me fui porque no sé vivir en un país donde todo me recuerda a ti. La llave pertenece a una caja de seguridad en el Banco Nacional. Dentro hay algo que te pertenece. Algo que debí entregarte hace mucho. Me quedé quieta, con el papel entre los dedos, sin saber si reír o llorar. ¿Una caja de seguridad? ¿Qué podía tener dentro? ¿Otra manipulación?
Un último intento por mantenerme atada a su sombra, pero no podía no saberlo. A la mañana siguiente fui al banco. El gerente me acompañó a una habitación pequeña. Sobre la mesa metálica, una caja gris con un número grabado, 1174. La abrí con la llave. Dentro, una carpeta y una foto. La foto era antigua, tomada en nuestra casa de Coyoacán. Aparecíamos los dos, sonriendo, con las manos manchadas de pintura, rodeados de hojas de papel. Era el día en que dibujamos los primeros esquemas de la empresa. Yo lo recordaba perfectamente. El entusiasmo, la ilusión, la promesa. Debajo de la foto, una nota corta. Fue tuyo desde el principio. Siempre lo supe. Abrí la carpeta. Dentro había los documentos originales de registro del proyecto, esta vez con mi nombre incluido. Los originales. Él los había guardado durante años, como si supiera que algún día volvería por ellos. Me quedé en silencio largo rato. No era perdón, ni redención. Era su forma retorcida de admitir la verdad. Y, de alguna manera, también su despedida. Pasaron los meses. Rivera Solutions fue absorbida por otra compañía. Alejandro no regresó a México. Algunos decían que vivía en España, otros que se había ido a América del Sur. Nadie sabía con certeza. Yo dejé de buscarlo. Su ausencia fue la paz que tanto había esperado. Lucía siguió siendo mi abogada y mi amiga. Beatriz regresó poco a poco a su vida. Incluso retomó proyectos propios. De vez en cuando nos veíamos a tomar café, y siempre terminábamos riendo, aunque una parte de nosotras aún cargara cicatrices invisibles. Sofía continuó escribiendo. Su artículo cambió muchas cosas. Me invitó varias veces a nuevas entrevistas, pero siempre respondí lo mismo. Ya conté mi historia. Ahora quiero vivirla. Fundé mi propia consultoría. La llamé Nahua, una palabra náhuatl que significa la que renace. Me gustaba pensar que era una manera simbólica de cerrar el ciclo, y lo cerré. Una tarde regresé a Coyoacán. La vieja casa seguía allí, restaurada, con nuevas flores en el jardín. Me quedé unos minutos frente al portón, recordando quién había sido y quién era ahora. ¿Mariana Gómez?, preguntó una mujer desde la acera. ¿Sí? ¿Nos conocemos? Soy la nueva dueña de la casa. Encontré esto entre las tablas del estudio, y creo que le pertenece. Me tendió un sobre polvoriento. Dentro había una sola hoja amarillenta. Reconocí la letra de Alejandro. Si alguna vez vuelves aquí, espero que no sea para recordarme, sino para recordar quién eras antes de mí. Sonreí, dejando que una lágrima bajara sin vergüenza. Por primera vez, no dolía. Alejandro Rivera nunca volvió. Se supo que vendió sus últimas propiedades y desapareció del radar. Beatriz abrió una pequeña agencia de diseño en Querétaro y, curiosamente, llamó a su primer proyecto Resiliencia. Lucía fue ascendida a socia principal en su bufete. Y yo sigo caminando. A veces doy conferencias. Otras veces simplemente vivo. Ya no busco justicia, porque la encontré. No en los tribunales, sino en mí. Cada tanto abro la caja donde guardo la carta, la llave y la foto. No como un recuerdo de dolor, sino como testimonio de que incluso de las ruinas pueden hacer algo hermoso. Y cuando alguien me pregunta cómo logré salir adelante, solo digo una frase que resume todo. Un día entendí que no necesitaba destruirlo para ganar. Solo tenía que dejar de construirle excusas.